No deberías haber venido. Te invitamos por lástima. Me escupió Valentina a media luz, con el micrófono aún caliente por el brindis. Sentí 100 cuellos girarse hacia mí, el murmullo de copas temblando en las manos de los invitados, y esa clase de vergüenza que no te sube a la cara. Te perfora el pecho. Pero en lugar de llorar sonreí. Sí, sonreí, porque una mujer que ha enterrado a su esposo, que ha criado sola a un hijo y que ha trabajado noches enteras entre respiradores y monitores cardíacos, aprende a convertir las heridas en decisiones. Antes de contarte lo que hice y por qué esa noche cambió nuestro destino, te pido algo como abuela que habla sin filtros. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero imaginar tu rostro y tu lugar en el mundo. Y si puedes, deja tu like o suscríbete. Eso ayuda muchísimo a que esta historia se escuche donde más la necesiten. Me sostuve en mi bastón con elegancia, como si fuera parte del atuendo y no de mis huesos cansados, y miré a mi alrededor. Techos altos, flores que olían a dinero, y una pantalla gigante que aguardaba paciente detrás del escenario. No debería haber venido. Repetí en voz baja, saboreando la frase como se saborea un medicamento amargo que igual te salva. Valentina dio un paso hacia mí, con esa sonrisa afilada que solo muestra cuando mi hijo no la mira. Mateo, mi muchacho, el niño que juré proteger incluso de mí misma si era necesario, estaba a unos metros, feliz e ingenuo, agradeciendo a todos por acompañarlos en el día más importante de nuestras vidas. ¡Qué ironía!, pensé. Los días más importantes casi siempre vienen disfrazados de pruebas. No voy a mentirte, me temblaron las manos. No por miedo a Valentina, sino por la grieta que estaba a punto de abrir entre mi hijo y yo. Hay venganza que es puro capricho, y hay justicia que te obliga a cargar con la cruz de ser la mala un rato para salvar a quien amas. Yo elegí la segunda, en la tercera fila, porque me habían relegado a la tercera fila, como si ser madre del novio fuera un parentesco menor. Me esperaba mi bolso azul marino, dentro mi teléfono y el mensaje que ya habíamos ensayado con la coordinadora del evento. «Irene», le susurré cuando pasó a mi lado. «Es ahora». Ella asintió con la discreción de quien ha visto muchas bodas y pocos actos de amor verdaderamente valientes. Valentina creyó que se salía con la suya porque escogió el escenario perfecto. Pasillo angosto, oído ajeno, cámara de algún curioso. Dijo, «Te invitamos por lástima», y lo dejó caer como una joya envenenada. Yo levanté la vista y la sostuve con mis 69 años enteros. Cada turno doble, cada noche de fiebre de Mateo, cada lata de atún estirada en fin de mes, cada domingo de parque con pan duro y risas intactas. «Gracias por tu sinceridad», le respondí, y vi cómo se le fracturaba el gesto un segundo. A veces no hay arma más poderosa que una mujer mayor que ya no tiene miedo de quedar bien con nadie. Y te lo confieso, mi amor, que me escuchas. En ese instante supe que había llegado el momento de hacer exactamente lo que había prometido no hacer nunca, pero que me vi obligada a preparar por si acaso. Regresé a mi mesa, acomodé el mantel con una calma que solo da la práctica en emergencias, y esperé la señal. Mateo habló de amor, de futuro, de familia. Yo soñé tantas veces con ese discurso, con escuchar mi nombre en la primera fila, con sentir el orgullo limpio que merecen las madres. En vez de eso, sentí una punzada y tomé aire. «Aurora, no tiembles ahora», me dije. Cuando los aplausos bajaron, apoyé el bastón, me puse de pie y pedí el micrófono con una cortesía que obligó a todos a callar. «Perdonen la interrupción», dije, «pero deseo compartir un pequeño video con los novios». Y miré a Irene. El salón respiró conmigo. La pantalla encendió como una luna blanca. Primero, lo dulce. Fotos de Mateo y Valentina en su primer aniversario. Un viaje, una risa. No soy cruel. Sabía que el corazón necesita recordar lo que cree verdadero justo antes de ver la verdad. Escuché suspiros, algún qué lindos. Valentina volvió a sonreír de oreja a oreja confiada. Yo, en cambio, sostuve el micrófono con la firmeza de quien se apoya en su propia columna moral. «Esto», anuncié,
Es un tributo al amor auténtico y a la honestidad que se prometen dos personas cuando deciden unirse. Y entonces Irene, puntal silenciosa, dio paso al segundo acto. La primera imagen de la verdad cayó como un vaso contra mármol. Valentina, en un bar elegante, besando a un hombre que no era mi hijo. Fecha, hora, ubicación. No teoría, evidencia. El murmullo recorrió las mesas como un viento frío. Valentina gritó: «¡Apáguenlo!». Pero el sistema ya tenía su propio pulso. Clips breves, entradas de hotel, mensajes, citas repetidas. No me enorgullece haber encargado esa investigación. Me duele, pero me habría dolido más ver a Mateo firmando una condena con votos. Y si ahora mismo tú, que me escuchas, sientes el nudo de la duda entre justicia y humillación, dímelo en los comentarios. ¿Habrías detenido la boda en privado o habrías mostrado lo que nadie podría negar? Tu opinión me importa, y si esta historia te mantiene atenta, apóyala con un me gusta. Es tu manera de tomar mi mano. Valentina perdió la forma. Me insultó. Dijo que yo estaba celosa. Dijo que manipulé todo. Yo respiré hondo. Esa respiración que me enseñó la sala de urgencias cuando la vida pende de una cifra en la pantalla. ¿Son reales estas fotos?, preguntó Mateo, con una voz de niño que no veía desde la primaria. Mírame, Valentina, y respóndeme. Ella titubeó. Entonces apareció el clip definitivo. 2 semanas antes, un cuarto de hotel. Demasiadas certezas. Escuché un sonido que no olvidaré jamás. El de un corazón rompiéndose en público. Era el de mi hijo. Él se quitó el anillo. Lo dejó caer sobre el cristal. Y esa campanada mínima atravesó el salón y mi cuerpo. «La boda se termina aquí», dijo. Y no hubo música que lo tapara. No hubo victoria. Hubo silencio. El silencio posterior a un código azul, cuando ya no hay nada que hacer, salvo cerrar los ojos del que se fue. Yo sabía que el costo de mi acto me alcanzaría pronto. La soledad de los días siguientes, la distancia de Mateo, los cuchicheos de quienes me llamarían bruja. Aún así sostuve el micrófono y me hice cargo. «Si hoy parezco la villana», dije, «sepan que prefiero ese papel a ver a mi hijo atado a una mentira». No es una frase para quedar bien. Es la verdad que me sostuvo de pie. Si has llegado hasta aquí, cuéntame desde qué ciudad me ves. Quiero sentirte cerca. Y recuerda suscribirte, que esta abuela necesita de tu compañía para seguir contando lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Al salir del salón, Valentina prometió destruirme. No me impresionó. A esa edad una aprende a distinguir entre amenazas y orfandades del alma. Lo que sí me quebró fue llegar a casa y encontrar el silencio del teléfono. Mateo desapareció una semana entera. No atendió mis llamadas. Yo, que he visto despedirse a tantos hijos de sus madres, sin tiempo para una última palabra, supliqué a la vida por una oportunidad de explicarle el por qué. Me refugié en el hospital, en mis pacientes, en preparar sopas que nadie probaba. Y cada noche, antes de dormir, repetí una oración sencilla: que el amor que me movió fuera más fuerte que la rabia que lo había herido. Cuando por fin me llamó, su voz venía llena de invierno. «Quiero hechos», me dijo. Se los di. 6 meses de dudas convertidas en pruebas. Mis ahorros de jubilación puestos sobre la mesa. La certeza de que si lo hacía en privado, ella lo convencería otra vez. Me llamó traición. Tenía razón. Traicioné su fantasía para salvar su vida. ¿Habría otro modo menos doloroso? Tal vez. ¿Había tiempo? No lo sé. Lo que sí sé es que a veces el amor es una sala de cirugía. Entras sabiendo que habrá sangre, pero con la esperanza de que el paciente salga respirando por sí mismo. Y mi hijo necesitaba volver a respirar sin mentiras. No todo terminó aquella noche, lo sabes. El perdón no llega con la factura del salón. Se teje con terapia, con silencios, con la honestidad que antes evitamos. Mateo habló con un doctor, habló conmigo, y habló con una parte de sí mismo que había dejado en manos de Valentina. Yo volví a cocinarle un arroz sencillo, y él volvió a sentarse en mi mesa, sin anillos ni discursos, solo con la humildad de quien reconstruye. Aprendimos un pacto nuevo. La próxima vez que el amor se asome a su puerta,
Yo diré lo que veo sin detectives ni pantallas, y él escuchará sin convertir mi amor en un enemigo. Si estás viendo esto desde tu sala, desde un camión, desde un turno nocturno como los míos, escríbeme tu ciudad y dame un like para que sepa que no hablo sola. Suscríbete si quieres seguir oyendo a esta abuela testaruda que todavía cree que la verdad, por difícil que sea, nos hace libres. Yo soy Aurora y elegí ser la mala un rato para devolverle a mi hijo la posibilidad de un amor de verdad. Hay quien llamará a eso venganza. Yo lo llamo cuidado. Y si te quedaste hasta el final, gracias. Ahora esta historia también es tuya. ChatGPT dijo: me llamo Aurora Salas, tengo 69 años, y aunque las arrugas me delatan, mi espíritu sigue más firme que nunca. Soy viuda desde hace 3 décadas, y desde entonces aprendí a sostener mi casa y a mi hijo Mateo con mis propias manos. Durante años trabajé como enfermera en turnos dobles, a veces incluso triples, con tal de que nunca le faltara un plato de comida caliente ni los útiles escolares que necesitaba. La vida me enseñó que no podía darme lujos, pero sí podía darle dignidad a mi hijo, y eso se convirtió en mi razón de existir. Por eso, aunque mis rodillas crujan y mi espalda reclame cada madrugada, todavía sigo creyendo que todo sacrificio tiene sentido cuando se trata de proteger a quienes amas. Nunca fui de presumir ni de alardear lo poco que tenía. Mientras otras madres lucían joyas o viajaban en vacaciones familiares, yo me sentía orgullosa de poder ahorrar unas monedas en una lata escondida en lo alto del armario. Esa lata se fue llenando con los años de mis desvelos, con los bonos que me daban en el hospital, con los regalos que jamás me compré. Esa misma lata se convirtió, sin que Mateo lo supiera, en la mitad del presupuesto de su boda. Porque yo quería verlo feliz, quería verlo entrar al altar con la frente en alto, sin pensar en cuentas ni en deudas. Ese fue mi regalo, mi secreto, y lo entregué con amor silencioso, como hacemos las madres que ya no necesitamos reconocimiento, solo paz en el corazón de nuestros hijos. La muerte de mi esposo me obligó a endurecerme. Cuando él se fue, Mateo apenas tenía 8 años y yo me sentía desbordada. Tenía miedo de no poder con todo. Trabajo, casa, escuela, soledad, pero descubrí en mí una fuerza que desconocía. Esa misma fuerza que hoy me mantiene de pie, a pesar de las humillaciones de Valentina. Criar a un hijo sola es como remar contracorriente todos los días, pero también es la manera más pura de entender lo que significa el amor incondicional. Por eso, cuando lo vi con traje de novio, tan emocionado, yo sentí que cada turno perdido, cada Navidad en el hospital, cada lágrima escondida, habían valido la pena. Pero había una espina clavada en mi pecho. Valentina. Desde el principio noté algo en ella. Un brillo frío en la mirada. Una sonrisa demasiado calculada cuando Mateo la presentaba. Nunca lo dije porque ¿qué madre quiere ser acusada de celosa? Pero cada detalle me confirmaba que algo no encajaba. Su manera de apartarlo de mí con excusas elegantes, su obsesión por aparentar y su desdén disfrazado de cortesía cuando quedábamos a solas. Mateo estaba enamorado, ciego de ilusión, y yo no quería ser la bruja que rompiera su felicidad. Así que guardé silencio. Observé y recé para estar equivocada. Ese silencio fue mi condena. Me sentí invisible cuando Valentina sugirió que me sentaran en la tercera fila durante la ceremonia. Como si ser madre no me diera derecho a estar al lado de mi hijo. Lo acepté en silencio. Fingí una sonrisa, y nadie notó la punzada que me atravesaba. A veces, el amor por un hijo consiste en tragarse la humillación para no arruinarle el momento. Pero ese día comprendí que una cosa es callar por prudencia y otra es permitir que lo arrastren a una vida de mentiras. Y yo, Aurora, podía tolerar cualquier cosa menos ver a mi hijo condenado a la infelicidad. No soy perfecta ni santa. He cometido errores y he tomado decisiones que muchos juzgarían como duras. Pero si algo me define es que siempre pongo a Mateo por delante de mí. Nunca tuve un vestido de gala, pero me aseguré de que él tuviera libros y ropa decente. Nunca viajé a la playa, pero me aseguré de que él estudiara lo que quisiera. Nunca celebré cumpleaños caros, pero me aseguré de que él recibiera amor y estabilidad.
Y cuando vi que Valentina lo miraba como si fuera un trofeo más en su vitrina, juré que no permitiría que lo destruyera, aunque eso me costara mi propia reputación. Cuando decidí usar mis ahorros para pagar la mitad de la boda, lo hice con un propósito: darle a Mateo el inicio de un sueño. Nadie más debía saberlo, ni siquiera él. Yo prefería que pensara que el dinero venía de otra parte, que creyera que la suerte lo había favorecido, porque mi orgullo no era que me agradeciera, sino verlo caminar confiado hacia el altar. Pero qué ironía, ¿verdad? Esa misma boda que yo ayudé a financiar con mis desvelos fue el escenario donde me humillaron, donde me relegaron y donde intentaron borrar mi lugar como madre. Y lo peor, donde intentaron que yo misma creyera que no merecía estar ahí. Sin embargo, hay algo que no conocen quienes subestiman a las mujeres mayores. Cargamos la sabiduría de los años y la determinación de las cicatrices. Yo había visto suficiente, había callado suficiente y había soportado suficiente. Por eso, mientras sonreía frente a la frase cruel de Valentina, sentí que todo el dolor de mi vida me había preparado para ese instante. No iba a dejar que mi hijo se hundiera en un matrimonio sin amor. No iba a dejar que me borraran como madre, ni que mis sacrificios quedaran sepultados bajo la soberbia de una nuera ambiciosa. Y aquí estoy, contándote mi historia con la voz temblorosa pero firme, esperando que entiendas mis razones. Sé que algunos me juzgarán, que dirán que fui cruel, que escogí el peor momento para revelar la verdad. Tal vez tengan razón, pero dime tú en los comentarios, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Callarías para proteger las apariencias o actuarías aunque el mundo te culpe? Escríbeme desde donde me ves. Quiero sentir que no hablo sola. Y si esta historia resuena en tu corazón, regálame un like y suscríbete. Eso ayuda mucho para que mi voz no se apague. Porque al final, mi vida no ha sido más que un largo intento de proteger a Mateo. Lo protegí de la pobreza, lo protegí de la soledad, y aquella noche de la boda lo protegí de un futuro de mentiras. Soy Aurora Salas, madre, viuda, enfermera. Y esta es la historia de cómo convertí mi dolor en la decisión más difícil de mi vida: arriesgar mi relación con mi hijo para salvarlo de sí mismo. Desde el primer momento en que Valentina cruzó la puerta de mi casa, sentí una sombra en su sonrisa. Era demasiado amplia, demasiado perfecta, como si hubiera sido ensayada frente al espejo. Mi hijo Mateo, con los ojos brillantes, me la presentó como la mujer de su vida. Yo fingí alegría, porque ¿qué madre quiere arruinarle la ilusión al único hijo que tiene? Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, algo no encajaba. Hay miradas que pesan, que no acarician, y la suya, cuando Mateo se volteaba, era de juicio y de frialdad. Yo me callé, como tantas veces lo hice en mi vida, porque pensé que el tiempo me demostraría que estaba equivocada. Al principio todo parecía normal. Ella lo llamaba a cada rato. Lo llenaba de mensajes dulces y lo acompañaba a cada evento familiar. Pero pronto noté que esos gestos eran como un traje que se ponía frente a los demás, y se lo quitaba apenas quedaban a solas. Me acuerdo que la primera vez que vinieron a cenar juntos a mi casa, ella me ayudó a poner la mesa, sonriendo y hablando de recetas. Pero cuando Mateo fue a la cocina a traer el postre, Valentina me susurró con un tono helado: «Le gusta sentirse consentido, ¿verdad? No se preocupe, yo sabré manejarlo». Ese manejarlo me atravesó el alma, porque no era una palabra de amor, era de control. Los meses siguientes, vi cómo Mateo empezaba a alejarse de mí. Antes me visitaba cada domingo, jugábamos cartas y hablábamos de todo, pero de repente siempre había algo más importante: una reunión con los padres de Valentina, un viaje inesperado, una cena en la que yo nunca estaba invitada. No lo culpo, él estaba enamorado, pero yo sentía que esa muchacha lo estaba envolviendo en un mundo que no le pertenecía. Cuando intentaba llamarlo para invitarlo a cenar, me contestaba con prisa: «Mamá, Valentina ya había planeado algo». Y así, poco a poco, los domingos se fueron quedando vacíos y silenciosos. Una de las señales más claras fue el dinero. Valentina siempre aparecía con bolsos carísimos, zapatos de diseñador y joyas que brillaban más que el sol.
Yo sabía cuánto ganaba Mateo en su trabajo y aquello no cuadraba. Él me decía que sus suegros la ayudaban, pero yo conocía de sobra las cuentas de esa familia. Acomodados, sí, pero no millonarios. Había un desequilibrio que me inquietaba. ¿De dónde salía tanto lujo? Cuando la confronté sutilmente, ella solo me sonrió con altivez y me dijo: «Una mujer tiene sus secretos, señora Aurora». Esa frase, dicha con un guiño, me hizo comprender que había mucho más detrás de su fachada elegante. No solo era el dinero, era también la forma en que me desplazaba. Cuando organizábamos alguna reunión, Valentina siempre encontraba la manera de opacarme. Si yo llevaba un pastel casero, ella llegaba con un postre de repostería francesa y los invitados terminaban alabándola a ella. Si yo contaba una anécdota de Mateo cuando niño, ella rápidamente cambiaba de tema para que la atención volviera a centrarse en ella. Era como si yo sobrara, como si quisiera borrarme poco a poco de la historia de mi propio hijo. Y aunque son cosas pequeñas, las madres sabemos leer entre líneas. Lo que ella quería era que Mateo me soltara de la mano. Recuerdo claramente una tarde en la que me atreví a hablar con él. Le dije: «Hijo, ¿estás seguro de que ella es la indicada?». Él me miró con ternura, pero también con una firmeza que me dolió. «Mamá, yo la amo. Y si tú me amas, aprenderás a quererla». Me quedé callada, porque no quise ser la villana, pero por dentro sentí un frío que me recorrió entera. No era la primera vez que veía a un hombre ciego de amor. Lo había visto muchas veces en el hospital. Pacientes jóvenes que se dejaban llevar por pasiones tóxicas. Sabía reconocer la mirada de alguien que confunde devoción con destino, y Mateo la tenía. Otro detalle que nunca olvidé ocurrió en el cumpleaños de Mateo. Yo había preparado su comida favorita, estofado con arroz, y estaba feliz de sorprenderlo. Valentina llegó con un pastel de 3 pisos y globos de diseñador, y en medio de todos los invitados, me dijo en tono dulce pero punzante: «Aurora, gracias por el guisado, pero creo que Mateo merece cosas un poquito más sofisticadas, ¿no?». La gente rió, como si fuera una broma, pero mis ojos se llenaron de lágrimas que tragué en silencio. Aquella frase no era un chiste, era un mensaje. Tú no eres suficiente para tu propio hijo. Y eso, créeme, quema más que cualquier herida física. A pesar de todas esas señales, yo traté de convencerme de que estaba exagerando. Pensaba: tal vez soy yo. Tal vez estoy celosa de que otra mujer ocupe su tiempo. Tal vez debo aprender a soltar. Y callaba, porque al fin y al cabo lo veía feliz. Su sonrisa al mirarla parecía auténtica, y yo no quería ser quien rompiera ese espejismo. Pero por dentro, cada gesto de Valentina me confirmaba lo contrario. Cuando quedábamos a solas, sus ojos me atravesaban con un desprecio que no necesitaba palabras. Era como si me dijera: «Este hombre es mío, tú ya no importas». El golpe más duro lo recibí durante los preparativos de la boda. Mateo, ingenuo, creía que todo lo pagaban entre él y los padres de Valentina. Pero yo sabía que sin mis ahorros, esa boda jamás hubiera alcanzado tal lujo. Y aún así, Valentina tuvo la osadía de sugerir que me sentaran en la tercera fila para mantener las cosas organizadas. Yo escuché esa frase y sentí que mi corazón se partía en dos. Ser madre y ser relegada como una invitada cualquiera, en el día que más había esperado, fue una puñalada que jamás olvidaré. Y ahí entendí que había llegado al límite. Podía tolerar las sonrisas falsas, las humillaciones veladas, incluso la distancia de mi hijo, pero no podía tolerar que lo usaran, que lo engañaran, que lo envolvieran en mentiras que tarde o temprano lo destrozarían. Mi motivo no era venganza, era amor. El amor de una madre que se ha roto la espalda trabajando y que no va a quedarse quieta viendo cómo la vida que construyó con sacrificio se desmorona en manos de alguien que nunca lo mereció. Ese día, al ver mi nombre escrito en la tercera fila, decidí que si nadie más lo protegía, lo haría yo, aunque tuviera que cargar con el peso de ser señalada por todos. El pasillo estaba adornado con flores blancas y luces cálidas, pero a mí me pareció un túnel oscuro y frío. Valentina me tomó del brazo con una fuerza innecesaria, casi dolorosa,
y me apartó de los invitados que caminaban hacia el salón de la recepción. Su sonrisa seguía intacta, esa sonrisa angelical que usaba como máscara, pero en sus ojos se encendía un brillo venenoso. Me detuvo justo bajo un arco de flores y me miró fijamente, como si quisiera grabar en mi memoria cada palabra. Fue entonces cuando lo dijo, con la voz dulce que se usa para clavar el puñal más profundo. No deberías haber venido, Aurora. Te invitamos por lástima. En ese instante el mundo pareció detenerse. Las voces de los invitados se apagaron a lo lejos. Los violines dejaron de sonar en mi cabeza, y lo único que quedó fue el eco cruel de esa frase, repitiéndose una y otra vez. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones, como si las flores que nos rodeaban fueran espinas clavándose en mi piel. Vi a 2 invitados girar el rostro hacia nosotros, curiosos, y supe que habían escuchado. Quise que la tierra me tragara, que nadie viera mis ojos llenos de dolor. Pero algo dentro de mí, algo que había aprendido en todos mis años de soledad, me impidió derrumbarme. Valentina esperaba lágrimas, esperaba mi rendición, esperaba que yo bajara la cabeza y me apartara en silencio, aceptando mi papel de invitada indeseada. Pero lo que encontró fue mi mirada fija, serena, como la de una enfermera que ha visto morir a pacientes y que aún así sigue de pie. Por primera vez en años no sentí miedo de ella. Sentí una calma fría que me recorrió como un río subterráneo. Sonreí. Sí, sonreí. No porque no me doliera, sino porque entendí que su propia arrogancia acababa de darme la fuerza que necesitaba para hacer lo que me había prometido no hacer nunca: revelar la verdad en público. «Gracias por tu sinceridad, Valentina», le respondí con voz tranquila, casi maternal. Esa fue la primera grieta en su fachada. Vi cómo por un segundo sus labios se apretaron, sorprendida de que no reaccionara como esperaba. Ella buscaba humillarme, pero lo único que logró fue empujarme al borde de mi decisión. Y créeme, cuando una madre viuda que ha cargado sola con la vida de su hijo llega a ese borde, ya no hay marcha atrás. Mientras regresaba lentamente al salón, apoyándome en mi bastón, sentí que la sangre volvía a correr con fuerza por mis venas. Me senté en la tercera fila, mi lugar relegado, y puse mis manos sobre el regazo. Recordé cada turno nocturno en el hospital, cada noche que me quedé sin cenar para que Mateo tuviera un desayuno completo, cada moneda guardada en la lata azul que terminó pagando la mitad de esa boda. Y pensé, ¿por qué debería callar? ¿Por qué debería dejar que la mentira ganara? Valentina había escogido el día más importante para destrozarme, y sin saberlo, me había dado la excusa perfecta para destrozar la máscara que llevaba 3 años usando. Cuando Mateo se acercó al escenario para dar su discurso, lo miré con un nudo en la garganta. Él hablaba de amor, de esperanza, de construir un hogar. Su voz temblaba de emoción, y cada palabra me partía en 2, porque yo sabía que ese hogar estaba levantado sobre arena. Miré a Valentina a su lado, radiante, recogiendo aplausos que no merecía, y en ese momento lo decidí. No iba a permitir que mi hijo se entregara por completo a alguien que lo usaba como escudo social mientras lo traicionaba a escondidas. Deslicé mi mano en el bolso y busqué el celular. El mensaje a Irene, la organizadora, ya estaba preparado. Un simple «ahora» bastaría para encender la mecha. Me temblaron los dedos al escribirlo, pero no de miedo, sino de certeza. Pulsé enviar y guardé el teléfono, con el corazón golpeándome en el pecho. Sabía que en pocos minutos todo cambiaría. Valentina desde la mesa principal me lanzó una mirada cargada de veneno. Tal vez intuía que su frase no había logrado lo que quería. Tal vez sospechaba que yo no me quedaría callada. Y por primera vez, fui yo quien sostuvo la mirada hasta el final. No aparté los ojos. Quise que entendiera sin palabras que el amor de una madre puede ser más letal que cualquier amenaza. Ella creyó que me había reducido a la nada, pero en realidad me había dado la fuerza para levantarme como nunca. Respiré profundo. El murmullo de los invitados se apagó cuando me puse de pie y pedí el micrófono. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí. Algunas de lástima, otras de curiosidad, otras de incomodidad. No importaba, solo importaba la de mi hijo, que me miraba con sorpresa, pero todavía con amor en los ojos. «Perdón por interrumpir»,
dije con la voz clara. Pero también quiero compartir algo con ustedes. Hice una pausa, sonreí suavemente y dirigí la mirada a Irene, que ya estaba lista en la cabina de sonido. Con un pequeño gesto de mi cabeza le di la señal. El salón se oscureció un poco. Las pantallas gigantes parpadearon y el aire se volvió denso como antes de una tormenta. Sentí un cosquilleo en la piel, una mezcla de miedo y determinación. Había llegado el momento. La frase de Valentina seguía resonando en mi mente como un tambor. Pero ahora ya no era un insulto. Era el fuego que me impulsaba. «Te invitamos por lástima», dijo ella. «Pues ahora yo te invito a enfrentar la verdad», pensé yo, mientras las primeras imágenes empezaban a brillar en la pantalla. La verdad es que nada de lo que pasó esa noche fue improvisado. Yo no soy una mujer de reacciones rápidas. Al contrario, la vida me enseñó que para sobrevivir hay que planear, hay que esperar el momento correcto. Por eso, meses atrás, cuando las sospechas sobre Valentina empezaron a volverse insoportables, tomé una decisión que me quitaba el sueño. Buscar la verdad por mis propios medios. No podía enfrentar a Mateo con simples intuiciones, porque estaba tan cegado de amor que habría pensado que eran celos o exageraciones de madre. Y yo no quería perderlo sin antes estar completamente segura. Fue así como conocí a Héctor Lozano, un ex policía convertido en investigador privado. Me lo recomendó una compañera del hospital que había usado sus servicios para descubrir una estafa familiar. No me enorgullece haberlo buscado, créeme, pero tampoco me arrepiento. Le pagué con lo poco que tenía ahorrado para mi jubilación. Dinero que en teoría debía servirme para medicinas y para mis últimos años, lo invertí en la investigación que me diría si mi hijo estaba caminando hacia la felicidad o hacia el abismo. Héctor fue claro desde el principio. Si de verdad quiere pruebas, no se trata de una semana ni de un mes. Necesito tiempo para seguirla, para entender sus rutinas. Yo asentí con el corazón apretado. Durante 6 meses, Héctor me enviaba informes detallados. Fotos en restaurantes, entradas a hoteles, conversaciones con otros hombres. Todo estaba documentado con fechas y lugares. Al principio me negaban a abrir los archivos, porque cada evidencia era como una puñalada. Pero después entendí que necesitaba verlo con mis propios ojos para convencerme de que no estaba imaginando cosas. Era real. Valentina no amaba a mi hijo, lo usaba como fachada. Mientras llenaba sus noches con pasiones prestadas, yo lloraba sola en la cocina cada vez que recibía un sobre o un correo, pero me repetía: «Es mejor que llore yo a que llore Mateo después de casarse con ella». Mientras la investigación avanzaba, yo empezaba a sentirme atrapada en un dilema terrible. ¿Debía contárselo de inmediato? ¿O debía esperar? Si lo hacía en privado, estaba segura de que Valentina encontraría la forma de convencerlo de que yo estaba mintiendo. Mateo estaba tan enamorado que solo necesitaba verla llorar para perdonarla. Lo conocía. Sabía que si no había testigos, ella volvería a girar las cosas a su favor. Por eso, y aunque me destrozara el alma, decidí esperar hasta el día de la boda. No para arruinarle la vida a mi hijo, sino para salvarlo delante de todos, de manera que la mentira no pudiera disfrazarse de verdad. Fue entonces cuando hablé con Irene, la coordinadora del evento. Ella no entendía mucho al principio. Pensaba que yo quería hacer una sorpresa emotiva para los novios. Pero cuando le expliqué con lágrimas en los ojos que había descubierto cosas que Mateo debía saber antes de dar un paso irreversible, guardó silencio largo rato. Finalmente me dijo: «Señora Aurora, no soy juez de nadie, pero si esto que me cuenta es cierto, tal vez sea lo correcto. Yo la apoyaré, pero necesita estar segura». Y yo le respondí: «Estoy más segura de esto que de mi propia vida». Irene aceptó ayudarme con una profesionalidad que nunca olvidaré. Juntas preparamos el plan. Ella se encargaría de la parte técnica, las pantallas, el audio, el momento preciso en que se apagarían las luces. Yo le entregué un USB con las imágenes y videos que Héctor había recolectado y le pedí que lo guardara con discreción. Le dije que no lo activara hasta que yo le diera la señal. Irene me miró a los ojos y me preguntó una última vez: «¿Estás segura de que quiere hacerlo en su boda?». Yo respiré hondo y contesté:
Prefiero que mi hijo me odie por mostrarle la verdad, a que me odie en 10 años por no haberlo hecho. No dormí la semana previa al matrimonio. Cada noche me levantaba a mirar el vestido azul marino colgado en la puerta de mi armario, preguntándome si realmente tendría la fuerza de soportar lo que venía. Sabía que en el mejor de los casos, Mateo terminaría destrozado y confundido. En el peor, rompería la relación conmigo para siempre. ¿Te imaginas lo que es caminar hacia tu propia condena, sabiendo que tal vez ese acto de amor se convierta en la razón por la que tu hijo te dé la espalda? Aún así, cada vez que lo dudaba, recordaba las fotos de Valentina con otros hombres y la respuesta volvía sola. Tenía que hacerlo. El día de la boda, cuando llegué al salón y vi todo preparado, supe que ya no había marcha atrás. Irene me guiñó el ojo discretamente desde la cabina de control, confirmando que todo estaba listo. Yo asentí con un gesto apenas perceptible. El peso de ese acuerdo me aplastaba, pero también me sostenía. Ya no estaba sola. Alguien más sabía lo que estaba en juego. Alguien más era testigo de que mi intención no era capricho, sino necesidad. Esa complicidad ética me dio fuerzas. No era una madre loca y celosa. Era una madre que se aseguraba de que la verdad saliera a la luz. Y entonces ocurrió lo que ya conté. Valentina me llevó al pasillo, me lanzó su veneno y creyó que me había reducido a la nada. No supo que esas palabras fueron la chispa que encendió mi determinación. Cuando regresé a mi asiento, envié el mensaje a Irene. Ahora, ella respondió con un simple «entendido». Ese pequeño intercambio fue el preludio de la tormenta. Mientras todos sonreían y brindaban, yo sabía que el salón entero estaba a minutos de conocer la verdad que había guardado en silencio durante medio año. Así fue como mi plan secreto dejó de ser un pensamiento atormentado en la oscuridad de mi habitación y se convirtió en un acto inevitable frente a 200 personas. Mi corazón golpeaba como un tambor, mis manos parecían de hierro y mi alma temblaba entre el amor y el miedo. Lo que nadie sabía era que aquella anciana relegada a la tercera fila no estaba rota. Estaba lista para demostrar que a veces el amor de una madre se convierte en su mayor arma, incluso cuando duele más que cualquier herida. El salón entero guardó silencio cuando las luces bajaron ligeramente y las pantallas gigantes encendieron su resplandor blanco. Yo sostuve el micrófono entre mis manos arrugadas y dije con voz serena: «Quiero compartirles un pequeño homenaje al amor, un recuerdo para mi hijo y su esposa». Los invitados sonrieron, convencidos de que iban a ver un típico video sentimental. Vi a Mateo mirarme con ternura, sorprendido pero agradecido, como si no esperara nada de mí, y de pronto descubriera un gesto escondido. Valentina también sonrió, segura de que todo era parte del espectáculo en su honor. La primera imagen fue inocente. Mateo y Valentina celebrando su primer aniversario como novios. Estaban en un restaurante sencillo, con velas y risas frescas. La audiencia soltó un «oh» suave, y algunos aplaudieron con cariño. Yo observaba sus rostros y sentía que la trampa empezaba a cerrarse lentamente. Tenía que empezar con ternura, porque el golpe de la verdad sería demasiado fuerte sin un preludio que los hiciera bajar la guardia. Luego aparecieron fotos de viajes. Un paseo por la playa. Ellos dos caminando de la mano bajo el sol. Una visita a la feria local, con Mateo cargando un peluche enorme que seguramente ganó para impresionarla. El público reía conmovido. «¡Qué lindos se ven!», escuché murmurar a una mujer en la mesa de enfrente. Yo me quedé callada, con el corazón latiendo despacio, porque sabía que esos momentos, aunque reales, eran solo una parte de la historia. Una parte que pronto se teñiría de sombras. En ese instante, mientras el video continuaba mostrando risas y abrazos, mi mente viajaba atrás en el tiempo. Recordé las noches en que Mateo llegaba a casa con los ojos brillando, hablándome de Valentina como si fuera un milagro. «Mamá, ella es distinta. Ella me entiende. Ella me hace soñar», me decía. Y yo lo escuchaba con una mezcla de alegría y preocupación, porque claro que quería verlo feliz, pero también conocía la fragilidad de un corazón entregado sin reservas. Y ahora, frente a esas imágenes dulces, me preguntaba si él mismo recordaba que detrás de cada foto había detalles que él nunca supo.
Las pantallas seguían mostrando recuerdos. Mateo y Valentina con su perro recién adoptado, brindando en Navidad, bailando en una fiesta con amigos. Algunos invitados incluso se levantaron para aplaudir. Y yo, ahí sentada, parecía la madre orgullosa que comparte la felicidad de su hijo. Solo yo sabía que era un teatro cuidadosamente planeado. Valentina se relajó tanto que se acomodó en su silla y hasta tomó la mano de Mateo, acariciándola con ternura fingida. Ese gesto me dio la certeza de que el golpe que venía iba a ser devastador. Cuando escuché los primeros acordes de la canción que Irene había elegido como fondo, una melodía suave y romántica, me pregunté si acaso estaba siendo cruel. Tal vez, pensé, podría detenerlo ahí. Podría dejar que todos se quedaran con la idea de que este video era solo un tributo y callar la verdad para siempre. Pero entonces recordé las palabras de Valentina en el pasillo. Te invitamos por lástima. Ese veneno volvió a recorrerme y supe que ya no había vuelta atrás. Algunas lágrimas rodaban por las mejillas de los invitados. Vi a Mateo limpiar discretamente una que se le escapaba mientras sonreía hacia la pantalla, y ese gesto me desgarró, porque él aún creía que todo era real, que todo era puro. Quise correr a abrazarlo y decirle que lo amaba, que lo hacía por él. Pero me contuve, porque abrazarlo en ese instante habría sido engañarlo una vez más. Yo debía dejar que la verdad hablara, aunque me costara perder su abrazo para siempre. Irene me observaba desde la cabina, esperando mi señal. Me bastó con un leve asentir de cabeza para que entendiera que era hora de cambiar la melodía. La transición estaba programada. Después de la ternura vendría el quiebre. Yo tragué saliva y apreté fuerte mi bastón, como si ese objeto pudiera darme la fuerza de todas las mujeres que antes que yo habían tenido que elegir entre el dolor y la justicia. El video mostraba ahora fotos de Mateo y Valentina cortando un pastel de cumpleaños. La gente reía. Alguien gritó, ¡que vivan los novios! Y justo ahí, cuando el ambiente estaba más blando, más confiado, Irene cambió de carpeta. La pantalla parpadeó un segundo. La música se detuvo en seco y el aire del salón se volvió denso, pesado, como si todos hubieran presentido que algo no encajaba. Valentina se tensó de golpe y yo vi cómo su mano soltaba la de mi hijo. Yo cerré los ojos un instante, respiré hondo y me dije a mí misma, Aurora, llegó el momento. Que el amor pese más que el miedo. Abrí los ojos y vi a todos mirando la pantalla, expectantes, sin saber que lo que estaba por aparecer iba a cambiarlo todo. El silencio del salón se quebró con un murmullo incómodo cuando la primera imagen de la nueva carpeta apareció en pantalla. Ya no eran fotos de risas y paseos, sino una escena en un bar elegante. Valentina, con el mismo vestido rojo que yo la había visto usar meses atrás, besando a un hombre mayor que claramente no era Mateo. La fecha brillaba en la esquina inferior. 6 meses antes de la boda. Un suspiro colectivo recorrió las mesas como un viento frío. Yo observaba los rostros de los invitados. Incredulidad, confusión, miradas rápidas hacia Mateo. Sentí un nudo en la garganta, pero no desvié la vista. Valentina se levantó de golpe. «¡Apaguen eso ahora mismo!», gritó con una voz que ya no sonaba dulce ni angelical. Su máscara se había resquebrajado en un segundo. Algunos invitados bajaron la mirada con incomodidad. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. Yo sabía que ese era el riesgo, que esto no solo quedaría en la memoria, sino que se volvería viral en minutos. Y aún así, preferí enfrentar la vergüenza pública antes que dejar que Mateo viviera una mentira privada. La pantalla continuó. Fotos en hoteles, recibos de registro, videos cortos de ella entrando y saliendo con diferentes hombres. Todo estaba fechado, todo estaba geolocalizado. Héctor había hecho su trabajo con precisión quirúrgica. El salón entero estaba paralizado, como si cada imagen golpeara directamente al corazón de todos. Y ahí estaba Mateo, inmóvil, con los labios entreabiertos, incapaz de reaccionar. Yo lo miraba con dolor, queriendo correr a protegerlo, pero sabiendo que esa protección debía venir en forma de verdad. Valentina se volvió hacia él desesperada. «Amor, no le creas. Esto es un montaje, tu madre está loca», le suplicó tomando su brazo. Pero Mateo no la miró. Sus ojos seguían fijos en la pantalla.
donde un nuevo clip la mostraba abrazada a un joven instructor de gimnasio, riendo como nunca había reído con él. La sala entera estalló en murmullos. El contraste entre las fotos ideales y esta realidad era tan brutal que nadie podía negar lo evidente. Un murmullo de indignación se levantó entre los invitados. Los padres de Valentina se pusieron de pie, con los rostros pálidos de vergüenza. Intentaron detener la proyección, pero Irene, firme en su cabina, no cedió. Todo estaba programado. Pensé, agradeciendo en silencio su lealtad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Pero mis manos estaban firmes. No era tiempo de debilidad. Era el tiempo de sostener la herida abierta hasta que mi hijo viera con sus propios ojos lo que yo ya sabía. Entonces apareció el video más devastador. Un cuarto de hotel, 2 semanas antes de la boda. Valentina en los brazos de un hombre mayor. Risas ahogadas. Intimidad imposible de malinterpretar. El salón quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de un vaso que alguien dejó caer al suelo. Y ahí, al lado mío, escuché el gemido ahogado de Mateo. Un sonido animal, crudo, que me desgarró el alma. Ese fue el precio de la verdad. Ver a mi hijo romperse en pedazos frente a todos. Valentina, desesperada, se lanzó hacia él. «Es mentira, Mateo. Son viejas fotos. No significan nada». Chillaba con lágrimas que parecían más rabia que dolor. Pero él al fin la miró, con ojos rojos y desencajados. «Mírame a los ojos, Valentina», le dijo con voz ronca. «¿Son reales o no?» Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Fue entonces cuando comprendió que ya no había escapatoria. El público entero se convirtió en juez y testigo. «Tú, bruja celosa», me gritó de repente señalándome con el dedo. «Siempre estuviste en mi contra. Siempre trataste de destruirnos». Su voz resonó por el salón, y yo supe que esa era la Valentina real, la que Mateo nunca había visto, la que se escondía detrás de sonrisas calculadas. No respondí con gritos, solo con calma. «¿Celosa de qué, Valentina? ¿De tus mentiras? ¿De tus amantes?» Sus ojos se abrieron de par en par, furiosos, pero ya no tenía control sobre la situación. Mateo se levantó lentamente, como un hombre cargando el peso del mundo en sus hombros. Sus manos temblaban mientras se quitaba el anillo de matrimonio que llevaba en el bolsillo. Lo sostuvo unos segundos, lo miró, y luego lo dejó caer sobre la mesa principal. El sonido metálico resonó en el silencio como un trueno. «La boda se acabó», declaró con voz quebrada. Nadie se atrevió a contradecirlo. Los aplausos de horas antes se habían convertido en un murmullo incómodo, en un cementerio de ilusiones. Y yo, Aurora, me quedé ahí de pie, sosteniendo el bastón con ambas manos, sintiendo que había ganado y perdido al mismo tiempo. Había salvado a mi hijo de un matrimonio de mentiras, sí, pero al costo de romperle el corazón delante de todos. En mis oídos todavía retumbaba aquella frase que lo desencadenó todo. «Te invitamos por lástima». Pues bien, pensé, ahora todos saben quién es realmente la que merecía lástima. Cuando Mateo dejó caer el anillo sobre la mesa, el salón entero contuvo la respiración. Ese pequeño sonido metálico fue como un trueno que marcó el final de todo. Valentina, todavía con el maquillaje impecable pero los ojos desorbitados, se arrodilló frente a él, agarrando su traje con desesperación. «Mateo, por favor, no lo hagas. Fue un error. Te juro que no significa nada». Sus palabras rebotaban en las paredes, pero nadie parecía creerlas. Yo me quedé en mi lugar, firme, sin necesidad de gritar. La verdad estaba ahí, proyectada en cada pantalla, y ya no había cómo borrarla. Los invitados se miraban entre sí, algunos con expresiones de indignación, otros con una mezcla de compasión y morbo. Muchos seguían grabando con sus teléfonos, sabiendo que lo que presenciaban era un escándalo imposible de ocultar. Yo sentí una punzada en el pecho. No quería que la desgracia de mi hijo se convirtiera en espectáculo, pero tampoco podía detenerlo. Una vez que la verdad sale a la luz, ya no hay modo de devolverla a la oscuridad. «Esto es todo un montaje de tu madre», gritó Valentina volviéndose hacia mí con el rostro desencajado. Sus palabras resonaron con odio, y por primera vez mostró la verdadera cara que yo conocía desde hacía años. Ella nunca me soportó,
Siempre me tuvo envidia, siempre quiso arruinarnos. Es una vieja amargada que no soporta que otra mujer ocupe su lugar. Su voz era un alarido que intentaba tapar la evidencia. Yo la miré con calma y respondí despacio, de manera que cada invitado pudiera escuchar. Valentina, ¿por qué tanta rabia si las imágenes fueran falsas? ¿Por qué no puedes mirar a Mateo a los ojos y decirle que todo es mentira? Esa pregunta la desarmó. Su boca se abrió, pero no salió respuesta. Solo un sollozo ahogado que traicionaba su furia. Mateo bajó la mirada, y en ese gesto vi un hombre quebrado, confundido, herido hasta los huesos. Me dolió más que cualquier insulto, porque yo había provocado esa herida, aunque fuera con la intención de salvarlo. Entonces Valentina lanzó su último golpe. «Mateo, no dejes que tu madre nos destruya. Ella está celosa de mí porque ya no la necesitas». El murmullo del público se volvió un murmullo de desaprobación, porque hasta ellos entendieron que había ido demasiado lejos. Me puse de pie y avancé despacio, apoyada en mi bastón, hasta quedar frente a ella. No la miré con odio, sino con una serenidad que la desconcertó. «¿Celos, dices?», le respondí con voz clara. «¿De qué debería estar celosa? ¿De tus mentiras, de tus amantes, de tu necesidad de usar a mi hijo para trepar en la sociedad? No, Valentina, yo no compito contigo. Soy su madre, la mujer que lo crió cuando su padre nos abandonó, la que cambió noches de descanso por turnos dobles en un hospital para que nunca le faltara un plato de comida. Tú no me quitarás ese lugar, ni hoy ni nunca». El silencio posterior fue atronador. Sentí que mis palabras habían atravesado el aire como cuchillas, pero no con rabia, sino con verdad. Valentina se estremeció, temblando en el suelo, mientras los invitados la miraban con una mezcla de vergüenza y desprecio. Sus padres la sujetaron de los brazos, intentando levantarla, y en ese momento ella explotó. «Los voy a destruir a todos», gritó. «A ti, vieja bruja, y a tu hijo también. No saben con quién se metieron». Sus amenazas resonaban más vacías que nunca, porque ya nadie le creía. Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dio un paso atrás, apartándose de ella como si lo quemara. «Dime la verdad, Valentina. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos hombres hubo?». Su voz se quebraba en cada palabra. Ella lo miró como un animal acorralado, buscando una salida. «No tengo que darte explicaciones», respondió con soberbia fingida. Pero todos sabíamos que era la confesión más clara de todas. El público volvió a murmurar, esta vez con indignación, como si en ese instante el peso del salón entero cayera sobre ella. Fue ahí cuando comprendí que mi papel ya estaba cumplido. No necesitaba decir más. No necesitaba exhibir nada más. La verdad ya estaba desnuda, y mi hijo tenía frente a él la decisión más dura de su vida. Vi cómo sus manos temblaban mientras se las pasaba por el rostro, como si quisiera borrar el día entero. Luego, con un hilo de voz que se escuchó en cada rincón, dijo: «La boda se acabó. Todos pueden irse». Sus palabras fueron el golpe final, la sentencia que sepultó todo lo que quedaba en pie. Los invitados empezaron a levantarse, algunos murmurando, otros sacudiendo la cabeza. Los padres de Valentina la arrastraban hacia la salida mientras ella lloraba, gritaba y maldecía. Su vestido de seda blanca, que hacía una hora parecía un símbolo de pureza, ahora se veía como un disfraz roto. Yo me quedé inmóvil, con el bastón apretado entre las manos, sintiendo que había salvado a mi hijo, pero también sabiendo que tal vez él no me lo perdonaría nunca. Mateo no me miró. Pasó a mi lado como un fantasma, con la mirada perdida, y salió del salón. Yo lo seguí con los ojos hasta que desapareció por la puerta principal. En ese momento entendí que había ganado la batalla contra Valentina, pero tal vez había perdido la guerra con mi propio hijo. El dolor de esa posibilidad me atravesó, pero también me sostuve en la certeza de que al menos lo había liberado de un destino cruel. Y mientras el eco de los pasos se apagaba, me repetí: si debo ser la villana en su historia para salvarlo, entonces cargaré con ese papel el resto de mis días. Cuando las puertas del salón se cerraron tras Mateo, el silencio que quedó dentro fue sepulcral. Los invitados permanecían de pie, como si no supieran si marcharse o quedarse a presenciar el desenlace de una tragedia.
Yo permanecí quieta, apoyada en mi bastón, tratando de mantener la dignidad en medio de las miradas clavadas en mí. Algunos ojos eran de compasión, otros de reproche, otros de simple curiosidad morbosa. Sentí que todos me desnudaban con sus pensamientos, y en cada uno de esos juicios se repetía la misma pregunta. ¿Fui cruel o fui justa? Valentina, arrastrada por sus padres hacia la salida, seguía gritando insultos que se perdían en el aire. «Vieja bruja, esto no se queda así». Sus palabras sonaban huecas, como un eco que nadie escuchaba ya con atención. El salón entero la había condenado sin necesidad de un juez. Sin embargo, yo no experimentaba satisfacción ni venganza. Sentía un peso insoportable en el pecho, como si mi corazón hubiera pagado un precio demasiado alto por exponer la verdad. Sí, había desenmascarado a la serpiente, pero ¿a qué costo para mi hijo? Los invitados empezaron a abandonar el salón lentamente. Los pasos sobre el mármol resonaban como golpes de tambor, marcando el fin de una fiesta convertida en funeral. Algunos se acercaron a mí para darme palmaditas en el hombro, murmurando: «Usted hizo lo correcto. Era necesario. Más vale ahora que después». Yo agradecía con una leve inclinación de cabeza, pero por dentro me sentía vacía. Ninguna palabra de apoyo podía borrar la imagen de Mateo rompiéndose delante de todos, ni el sonido de ese anillo golpeando la mesa. Cuando finalmente quedamos pocas personas en el lugar, busqué a Irene. Ella se me acercó con los ojos enrojecidos, como si también hubiera cargado con el peso de mi decisión. «¿Está bien?», me preguntó en voz baja. Yo asentí, aunque no era cierto. «Gracias por ayudarme», le dije apretando su mano con la mía. Ella respondió con firmeza: «Usted hizo lo que debía, señora Aurora. Tal vez no lo entiendan hoy, pero algún día lo entenderán». Sus palabras fueron un bálsamo momentáneo, aunque mi alma seguía desgarrada. El personal del salón empezó a recoger las mesas, a apagar las luces, como si nada de lo ocurrido hubiera tenido importancia. Esa indiferencia me dolió. Para ellos era solo otra boda cancelada, otro evento fallido. Para mí era el derrumbe de una vida entera. Caminé lentamente hacia la mesa principal, donde aún estaba el anillo que Mateo había dejado caer. Lo tomé en mis manos, lo observé brillar bajo la luz tenue, y sentí un nudo en la garganta. Ese pedazo de metal representaba todos los sueños rotos de mi hijo. Lo guardé en mi bolso con cuidado, como quien guarda una herida que nunca dejará de sangrar. Esa noche regresé a casa sola. El vestido azul marino que había planchado con tanto esmero parecía ahora un disfraz ridículo. Al entrar en mi sala, me desplomé en la silla y me quedé mirando el vacío. La casa estaba silenciosa, pero ese silencio no era paz. Era abandono. El teléfono no sonó. Mateo no apareció. Y yo supe que esa distancia sería la consecuencia inmediata de mi acto. Había salvado a mi hijo, sí, pero también lo había herido en lo más profundo. Los días siguientes fueron aún peores. El escándalo se extendió por la ciudad como fuego, en hierba seca. Videos del momento circulaban en redes sociales. Comentarios anónimos me llamaban heroína y villana por igual. En el hospital algunos colegas me felicitaban en voz baja. Otros me miraban con recelo, como si yo hubiera cometido una traición imperdonable. Y mientras tanto, Mateo no respondía a mis llamadas. No contestaba mis mensajes. No abría la puerta de su apartamento. El verdadero castigo no venía de la gente. Venía del silencio de mi propio hijo. Me refugié en el trabajo. Pasaba horas extra en el hospital, cuidando pacientes que ni siquiera sabían mi nombre. Al menos ahí podía sentirme útil. Al menos ahí mis manos servían para sanar en lugar de herir. Pero incluso entre pasillos y respiradores, la imagen de Mateo con los ojos vidriosos me perseguía. Lo veía cada vez que cerraba los míos. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si en mi afán por salvarlo lo había perdido para siempre. Una semana después, una llamada finalmente rompió ese silencio. Era él. Contesté con manos temblorosas, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Su voz sonó fría, distante, irreconocible. «Necesitamos hablar». No dijo más. No hubo mamá, no hubo cariño, solo esas dos palabras que me devolvieron un rayo de esperanza
y una daga de miedo al mismo tiempo. Sabía que esa conversación sería la verdadera consecuencia de mi decisión. Ahí sabría si mi hijo aún me consideraba su madre o si me había convertido en la villana definitiva de su historia. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, con el anillo de Mateo en la mano, preguntándome si alguna vez volvería a confiar en mí. Sabía que lo que había hecho había destrozado la boda, pero también había abierto una herida entre nosotros. Y mientras el amanecer llegaba, me repetía una y otra vez: el amor de una madre a veces duele, pero es amor al fin y al cabo. Lo único que me quedaba era esperar a que mi hijo pudiera verlo así algún día. El café de la Quinta Avenida estaba casi vacío cuando llegué. Era un lugar pequeño, con ventanas altas y olor a pan recién horneado. Pero para mí aquel día parecía un tribunal. Me senté en una mesa apartada, con las manos temblando alrededor de una taza de té que no alcancé a beber. Había llegado 20 minutos antes, porque no podía soportar la idea de hacerlo esperar. Cada minuto que pasaba sentía que me ahogaba en mi propia ansiedad. Y entonces lo vi. Mateo, mi hijo, entrando por la puerta. Su semblante era otro. Ojeras profundas, hombros caídos, el brillo de sus ojos apagado. No era el mismo hombre que había caminado sonriente hacia el altar días atrás. Se sentó frente a mí sin saludar. No hubo beso en la mejilla. No hubo abrazo. Solo un gesto seco a la mesera para pedir un café negro, cuando toda la vida había tomado capuchino con azúcar. Ese detalle, insignificante para cualquiera, me partió el corazón. Era la señal de que algo en él había cambiado para siempre. Se quedó en silencio largo rato, estudiándome, como si no supiera quién era la mujer que tenía enfrente. Yo sentí un frío recorrerme entera, pero mantuve la calma. No podía derrumbarme antes de tiempo. «¿Cómo lo sabías?», preguntó finalmente. Su voz era baja, ronca, cargada de resentimiento. Yo abrí la boca para explicarle, pero me interrumpió con un gesto brusco de la mano. «No quiero justificaciones todavía. Quiero hechos. ¿Cómo sabías que Valentina me engañaba?». Tragué saliva y le respondí con la verdad. «La mandé a seguir, hijo. Contraté a alguien para que la investigara durante meses». Su cara se endureció de inmediato. «¿La mandaste a seguir? ¿Por cuánto tiempo?». «6 meses», dije bajando la mirada. Él se pasó las manos por el rostro, frustrado, y soltó un suspiro amargo. «Dios mío, mamá, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Me humillaste delante de 200 personas. Me convertiste en el hazmerreír de toda la ciudad». Sus palabras fueron cuchilladas directas a mi corazón. Yo respiré hondo y contesté con firmeza: «Preferí que sufrieras una humillación momentánea a que cargaras con una vida entera de mentiras. Tenías derecho a saber la verdad». Él golpeó suavemente la mesa con la mano, impotente. «¿Y no pensaste en cómo me afectaría a mí? ¿En lo que sentiría al enterarme de esa manera?». El café se llenaba con murmullos de otras mesas, pero para mí solo existía nuestra conversación. Yo lo miraba y veía al niño que alguna vez cuidé en las noches de fiebre, al joven que se graduó con orgullo, al hombre que yo había tratado de proteger a toda costa. «Lo pensé, Mateo», dije con lágrimas que me quemaban los ojos. Lo pensé cada noche en que recibía esas pruebas, cada vez que veía fotos de ella con otros. Pero también pensé que si te lo decía a solas, ella te convencería de que yo estaba mintiendo y no podía arriesgarme a perderte así. Él guardó silencio un momento, y entonces soltó la frase que más me dolió. «Ya no sé si te reconozco, mamá. La mujer que pensé que eras jamás habría hecho algo así». Sentí que la sangre se me helaba. «Sigo siendo la misma, hijo», respondí con la voz quebrada. «La misma que dio turnos dobles para que tuvieras estudios. La misma que ahorró hasta el último centavo para darte esta boda. Solo que ahora tuve que convertirme en la villana para salvarte de ella». Pero él me miró con ojos fríos, como si mis palabras no alcanzaran. «¿Y el dinero?», preguntó de repente. «¿De dónde sacaste para pagar todo eso?». Yo dudé un segundo, pero la verdad salió sola. Usé mis ahorros de jubilación. Vi cómo su rostro se endurecía aún más. «Tus ahorros, mamá. Lo pusiste todo en juego por espiarla», asentí con lágrimas contenidas. «Fue una inversión en tu felicidad». Él se rió con amargura. «¿Inversión? ¿Así lo llamas? Lo que hiciste fue decidir por mí,
sin darme la oportunidad de elegir. Esa frase me atravesó más que cualquier reproche, porque era cierta. Había decidido por él. Me quedé callada un instante, escuchando solo el tic-tac del reloj de la pared. ¿Y sabes qué es lo peor?, continuó con voz quebrada. Que probablemente tenías razón, que Valentina no era la mujer adecuada para mí. Pero eso no cambia el hecho de que me traicionaste. No me traicionaste mintiendo. Me traicionaste no confiando en mí lo suficiente para decirme la verdad cuando la descubriste. Sus palabras fueron un espejo cruel que me obligó a enfrentar mi culpa. Yo lo miré con ojos suplicantes. ¿Me habrías creído, Mateo? Él desvió la mirada hacia la ventana. Probablemente no, admitió. Ese probablemente no me dio una chispa de consuelo, pero no fue suficiente. Yo extendí mi mano sobre la mesa, tratando de tomar la suya, pero él la retiró. Todavía no, mamá. Estoy demasiado enojado contigo. Ese rechazo me atravesó como un cuchillo, pero lo acepté. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, pregunté con voz rota. Él suspiró y respondió. Quiero que me cuentes todo, desde el principio. Quiero saber cuándo empezaste a sospechar. ¿Qué viste? ¿Qué te llevó a contratar a ese investigador? ¿Y por qué decidiste esperar hasta la boda para revelarlo? Quiero la verdad completa. Lo miré con el alma desnuda. Sabía que esa conversación podía acercarnos o separarnos para siempre, pero también sabía que ya no había lugar para medias verdades. Así que asentí y dije, «Está bien, Mateo, te lo contaré todo, pero entiende algo antes de que empiece. Cada decisión que tomé, por equivocada que parezca, la tomé porque te amo más que a mi propia vida». Él se quedó en silencio, observándome con esos ojos cansados, y finalmente murmuró, «Habla». Y en ese instante comprendí que había llegado el momento de confesarlo todo, aunque mis palabras fueran dagas que abrieran heridas aún más profundas. Mateo me miraba fijo, con esa mezcla de enojo y dolor que me partía el alma. Sabía que no podía suavizar la historia ni adornarla con excusas, así que respiré hondo, como hacía en las guardias nocturnas antes de entrar a un quirófano, y empecé desde el principio. ¿Recuerdas aquella vez que Valentina canceló tu cumpleaños porque supuestamente tenía una emergencia familiar?, le pregunté. Él asintió con gesto amargo. Esa noche la vi en un restaurante elegante, acompañada de un hombre mayor. Se tomaban de las manos, se reían de manera íntima. No parecía una reunión inocente. Su rostro se endureció de inmediato. «¿Por qué no me dijiste nada en ese momento?», y preguntó con voz quebrada. Cerré los ojos un instante y respondí, «Porque tenía miedo de equivocarme. Porque pensé que si te lo contaba y resultaba no ser nada, me ibas a odiar por desconfiar de ella. Y porque te vi tan ilusionado esa mañana, cuando me hablaste de sus planes, que no tuve corazón para destrozar tu sonrisa». Él se recargó en la silla, incrédulo, como si mis palabras fueran puñales envueltos en caricias. Continué, aunque me dolía cada confesión. Después de eso, empecé a prestar atención a cosas pequeñas. Viajes que no coincidían con lo que decía, gastos que no tenían explicación, salidas con amigas que en realidad no habían ocurrido. Cada detalle era una grieta más en la fachada. Yo intentaba convencerme de que eran ideas mías, pero cada día era más evidente que había una verdad oculta. Mateo cerró los puños sobre la mesa, como si necesitara contener el temblor de sus manos. Fue entonces cuando decidí contratar a alguien. Le confesé, bajando la voz. Héctor, un investigador privado. Lo hice porque sabía que si me presentaba ante ti con solo sospechas, no me ibas a creer. Necesitaba pruebas que hablaran por sí solas, pruebas que nadie pudiera negar, ni siquiera Valentina. Mateo levantó la vista bruscamente. ¿Me estás diciendo que durante 6 meses supiste todo esto y no me dijiste nada? Asentí con lágrimas en los ojos. Cada semana recibía reportes de Héctor, continué. Fotos, vídeos, registros de hoteles, hasta capturas de ubicaciones. Y cada semana lloraba sola en mi cocina, preguntándome qué debía hacer. Quise decírtelo tantas veces, hijo, pero el miedo me paralizaba. Temía que ella te convenciera de que yo estaba loca o celosa y que tú me apartaras de tu vida para siempre.
Esa posibilidad me aterrorizaba más que cualquier cosa. Él apretó los labios conteniendo la rabia. ¿Y entonces decidiste esperar hasta el día de la boda? ¿Enfrentarme delante de todos? Lo miré directo a los ojos. Sí, porque entendí que en privado ella siempre tendría la oportunidad de manipularte. En público, frente a testigos, no habría manera de que negara la evidencia. Lo hice porque era la única forma de que vieras la verdad sin que pudiera disfrazarla. Mis palabras salieron firmes, pero mi voz temblaba por dentro. Mateo se inclinó hacia mí, con el dolor pintado en cada línea de su rostro. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste pasar? El ridículo, la vergüenza, las miradas de todos. Su voz se quebró, y yo sentí que mis lágrimas finalmente se desbordaban. Lo sé, hijo. Sé que te destrocé, pero preferí destrozarte una vez en público que verte destrozado en silencio cada día de tu matrimonio. El dolor de esa noche pasará, pero el dolor de vivir con una mujer que nunca te amó habría sido eterno. Por un momento se quedó en silencio, y en ese silencio yo escuchaba el eco de mi propia culpa. Entonces me preguntó lo que más temía. ¿Y qué más descubriste? ¿Qué más me ocultaste? Cerré los ojos y solté un suspiro pesado. Mucho más de lo que quisiera decirte. No eran solo encuentros casuales, Mateo. Tenía relaciones con varios hombres al mismo tiempo. Usaba aplicaciones para buscar citas con empresarios ricos. Básicamente te veía como una fachada estable, mientras saciaba su ambición con otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y yo supe que cada palabra lo rompía aún más. «Dios mío», murmuró llevándose las manos a la cara. Yo extendí mi mano temblorosa hacia la suya, pero otra vez la apartó. «No me toques, mamá. Todavía no». Esas 3 palabras me atravesaron como cuchillos, pero me obligué a mantener la compostura. «Entiendo», le dije con voz baja. «Tómate tu tiempo. Solo recuerda que todo lo hice por amor, aunque hoy lo sientas como una traición». Él me miró largo rato, con lágrimas silenciosas recorriéndole las mejillas. «Tal vez algún día pueda entenderlo», dijo finalmente. «Pero hoy lo único que siento es que me fallaste tanto como ella». «De distinta manera, sí, pero también me fallaste». Yo asentí con humildad, tragándome el orgullo, porque sabía que esa era su verdad en ese momento. Y mientras lo veía levantarse de la mesa para marcharse, entendí que el precio de mi acto no había sido solo acabar con la boda. Había sido abrir una herida entre madre e hijo, que quizá tardaría toda una vida en sanar. 3 noches después del encuentro en el café, cuando todavía me dolían las palabras de Mateo como si fueran heridas frescas, sonó el timbre de mi casa. Era tarde, las 9:30, y no esperaba a nadie. Caminé con cautela hasta la puerta, pensando que quizá era algún vecino o un mensajero. Pero cuando abrí, me encontré cara a cara con la persona que menos quería volver a ver. Daniela. Su aspecto era otro. Ya no era la novia radiante, impecable y maquillada como siempre. Su cabello estaba enredado, sin brillo, sus ojos rojos hinchados de tanto llorar. La ropa, unos jeans arrugados y una camiseta cualquiera. Nada de marcas ni de lujo. Por un momento casi no la reconocí. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos, intentando poner un pie dentro. Yo detuve la puerta con fuerza. «No tenemos nada que hablar», respondí con frialdad. «Por favor, Aurora», insistió, y su voz temblaba entre la súplica y la rabia. «No me rechace ahora. Usted ha destruido mi vida. Mateo me odia. Mis padres no me miran a la cara. Todos mis amigos me dieron la espalda. Todo por lo que hizo en esa boda». Yo apreté los labios, conteniendo las ganas de contestarle de inmediato. No quería caer en su juego de victimizarse. «Daniela, tú misma destruiste tu vida. Yo solo mostré lo que ya eras en secreto». Ella se rió con amargura, esa risa hueca que tantas veces había usado para manipular. ¿Y cree que me siento orgullosa de lo que hice? No, Aurora. Yo también sufrí. ¿Sabe lo que es vivir fingiendo, dependiendo de otros para sobrevivir? ¿Buscando en hombres lo que no podía encontrar en uno solo? Me habló con una vulnerabilidad que casi me conmovió, pero luego su mirada cambió, volviéndose filosa. «Usted me quitó a Mateo, mi única estabilidad, y ahora quiero que lo arregle». «¿Arreglarlo?», repetí con incredulidad. «¿De verdad crees que después de todo lo que hiciste,
¿Yo voy a convencer a mi hijo de que te perdone? Daniela se mordió los labios y se cruzó de brazos, como una niña caprichosa. Él todavía me ama, Aurora. Lo sé. Puedo verlo en sus ojos. Solo necesita tiempo, pero usted tiene que ayudarme a recuperarlo. Dígale que las fotos estaban fuera de contexto, que usted se equivocó, que yo merezco una segunda oportunidad. La audacia de sus palabras me heló la sangre. Por un segundo pensé que estaba delirando. ¿Estás escuchándote? Le dije con dureza. ¿Quieres que yo, la mujer a la que insultaste, humillaste y quisiste borrar de la vida de mi hijo, salga a mentir para devolverte lo que nunca mereciste? Eso jamás. Ella frunció el ceño y dio un paso hacia mí. Si no me ayuda, Aurora, puedo decirle a Mateo cosas que usted no quiere que sepa. Sentí un escalofrío, pero me mantuve firme. ¿Qué cosas, Daniela? Que yo pagué la mitad de la boda con mis ahorros de enfermera. Que contraté un investigador porque no confiaba en ti. Dilo. Todo eso es verdad. Y prefiero que mi hijo lo sepa antes de que viva una mentira contigo. Ella me miró con rabia, pero también con una desesperación que ya no podía ocultar. Por primera vez en 3 años la vi vulnerable, derrotada. Yo lo amaba a mi manera. Murmuró con lágrimas cayendo ahora sin control. Tal vez no como usted quería, pero lo amaba. Él me daba paz, seguridad. Los otros eran solo distracciones. Con el tiempo lo habría elegido solo a él. Pero usted no me dejó demostrarlo. Sus palabras me golpearon, porque eran un reflejo de la verdad torcida que había gobernado su vida. La miré largo rato y le respondí. No, Daniela, tú tuviste tu oportunidad y elegiste mentir. No fue culpa mía, fue tuya. Mateo merece algo mejor que migajas disfrazadas de amor. Ella se secó las lágrimas con la manga y me lanzó una mirada cargada de resentimiento. Entonces no espere que su hijo la perdone pronto. Yo sé cómo hacerlo dudar, cómo sembrar la desconfianza. Quizá lo haya perdido como esposo, pero todavía puedo lastimarla a usted como madre. Sus palabras eran veneno, pero yo no me moví. Haz lo que quieras, Daniela. Yo ya cumplí mi parte, mostrarle la verdad. El resto depende de él. Cerré la puerta con firmeza, dejándola llorando y maldiciendo en el pasillo. Esa noche me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que la guerra con Daniela no había terminado, que intentaría manipular a Mateo una vez más, que usaría mi propio sacrificio como arma en mi contra. Pero también sabía que, aunque me odiara, había plantado en él la semilla de la verdad. Y esa semilla, tarde o temprano, crecería más fuerte que cualquier mentira. Pasaron 2 semanas enteras desde aquella visita de Daniela. 2 semanas en las que cada día parecía un año. Yo seguía yendo al hospital a cubrir mis turnos, pero mi mente estaba siempre en Mateo.